temática del día de hoy, que va a ser en torno a las reuniones y las dinámicas participativas, ¿vale? Entonces, bienvenidos a todos. Ya están siendo grabados. Bueno. Hoy vamos a hablar un poquito del tema que les hago mención, el tema de las reuniones participativas. Es un asunto que también utilizamos bastante, pero posiblemente lo hacemos, no somos no las utilizamos de la mejor forma posible, pudiéndole sacar una utilidad de pronto más alta, ¿sí? La idea es presentar a ustedes unas formas de reuniones que son más consideradas como eventos, más que reuniones, son parte de las reuniones, pero son unos eventos y de los cuales pues también pueden ustedes dar una utilidad bien importante, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos aspectos inicialmente, después hablamos de las reuniones más comunes y de las que se pueden realizar desde su trabajo. ¿Están observando la presentación? ¿Ya la pueden ver? Sí, claro. Ya la ven, listo. Bueno, entonces aquí estamos con dinámicas y reuniones participativas. Digamos que, como les estaba diciendo, estas se definen como un conjunto de personas invitadas a un evento, ¿cierto? Ya no lo vamos a ver la reunión como de una forma tan informal, sino utilizando unas metodologías y un paso a paso para podernos hacer unas reuniones mucho más estructuradas, con características más de aprendizaje, de compartir, que de pronto las reuniones informativas que muchas veces realizamos, donde damos algunas instrucciones. Entonces, estas personas invitadas deben estar disponibles para colaborar en forma estructurada con el apoyo de un especialista. Pues especialista, vamos a hacer referencia a nosotros, ¿no? Las personas que vamos a organizar las reuniones para establecer y lograr ciertos resultados. Dentro de estas reuniones hay un tema muy importante, y es que las relaciones que se dan al interior están íntimamente ligadas con fuerzas psicológicas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Al interior de estos grupos, cuando empezamos a reunir personas, cuando empezamos a acercarlos y los hacemos parte de un grupo y creamos ambientes educativos, ¿sí? Estamos en búsqueda de crear ambientes educativos y lo hacemos con un propósito. Se empiezan a dar ciertas reacciones que a veces son psicológicas, ¿cierto? Psicológicas me refiero, por ejemplo, todos nos ha pasado que estamos en una reunión y nos damos cuenta que algunas personas empiezan a sentir con la cabeza, ¿cierto? Empiezan a aceptar lo que les estamos compartiendo, lo que estamos hablando, lo que otro expositor está hablando, y la gente empieza con la cabeza a decir que sí, a manifestar que sí, o que no, empiezan a dar algún resultado. Eso, cuando está pasando ese tipo de cosas, de pronto no lo hemos pensado así, pero si lo pensamos un poco, son a lo que podríamos llamar unas fuerzas psicológicas y sociales, ¿sí? La persona empieza a dar una reacción porque se está dando cuenta que los otros con los que se encuentra en su mismo espacio están teniendo esa reacción. Entonces, muchas veces, sin estar convencido, se empiezan a generar una serie ahí de campos y de campos de acción, de campos energéticos, donde la gente empieza a aceptar de cierta forma lo que está viendo y lo que está sucediendo en ese espacio, ¿cierto? Entonces también vamos a decir que como somos seres sociales, que vivimos en grupo, que nos movemos en grupo, que nos manifestamos de acuerdo a lo que esos grupos deciden,
Entonces también podemos darnos cuenta que ahí también hay algunos condicionantes para que las personas den respuesta y se generen procesos de aprendizaje. Entonces, las personas y elementos que intervienen generan campos de acción con resultados visibles en comunidades organizadas. Lo que les digo, cuando la gente ya empieza a estar organizada, las comunidades empiezan a ver organizadas y todos empezamos a participar de esas reuniones con una intención de aprendizaje, definitivamente empiezan a haber resultados, empiezan a haber unos cambios y se empieza a ver en lo que en la comunidad empieza a lograr. La dinámica de las reuniones grupales es fundamental para trabajar con grupos de personas y lograr su participación efectiva. Vamos a hablar que las dinámicas son estas relaciones que se dan entre ellos al interior de los grupos y que ayudan a que la participación sea más efectiva entre los grupos, al interior del grupo. Cuando no tenemos unas buenas dinámicas, cuando no nos movemos lo suficientemente bien, la gente empieza a reaccionar pues, de manera negativa. Es cuando la gente no participa, cuando la gente demuestra desinterés en las reuniones y pues así será más complicado lograr cumplir los objetivos propuestos. Hay que tener en cuenta que los participantes vienen con unos conocimientos previos o presaberes, ¿cierto? Entonces podemos decir que hay experiencias anteriores que aportan esos participantes en esas reuniones. No es solamente, recordemos que esta reunión no solamente soy yo con una serie como extensionista con mi grupo escuchando sobre alguna información que les voy a compartir o transfiriendo algún tema o pretendiendo alguna adopción por parte de ellos. Sí, no es solamente eso. Ellos tienen una serie de aportes que va a hacer que el reconocimiento de estos nos va a permitir crear escenarios mejores de aprendizaje. Entonces, ¿ellos qué aportan? Aportan experiencias anteriores en contextos diferenciados. Muy importante, ¿no? Todo el mundo ha tenido experiencias y de pronto los traen de otros contextos. Generalmente en nuestra ruralidad hay mucha gente, hay muchas regiones que son de territorios transitorios, que la gente viene, pasa, trabaja un tiempo y se vuelve a ir. Hay otras que sí, pues se estacionan por largos periodos de tiempo, pero el productor en muchas regiones tiene esa tendencia, ¿sí? Por diferentes condiciones, porque no es dueño de su tierra. Bueno, hay una serie de condiciones para que ellos estén moviéndose y puedan traer opiniones y conocimientos y experiencias de otros lugares. Entonces, reconocer esas experiencias anteriores en esos contextos va a aportar mucho a la reunión, va a traer diferentes puntos de vista y nos va a aportar para enriquecer la reunión. También aportan interrelaciones entre personas e instituciones. ¿Sí? Aquí vamos a ver que ellos nos van a traer pues experiencias y comentarios de lo que han vivido uno con otros lugares, con otras personas, de historias que también han conocido otras personas, de haber escuchado expertos en otras regiones, ¿cierto? Entonces van a poder participar muy activamente y compartir todas estas experiencias producto de esas relaciones que traen. También empiezan a compartir necesidades, intereses y puntos de vista, ¿cierto? Definitivamente estas reuniones también tienen que ir en esa línea. Las reuniones también es para darles ideas a la gente sobre las necesidades que tienen, sobre las salidas que pueden tener para solucionarlas, sobre cómo interactuar o cómo generar algunas ideas para los intereses que ellos tienen, ¿sí? También para compartir sus puntos de vista. La gente también trae conocimiento sobre el tipo de reuniones al que está asistiendo. La gente, entonces, siempre se han hecho este tipo de reuniones y sobre diferentes tipos de metodologías. No vamos a hablar solamente del conocimiento del productor o del participante de las reuniones, sino también pues de las otras, de los expertos que nos van a acompañar o de los participantes, de los que nos van a servir como oradores y de otros extensionistas. Y finalmente también aportan focalización en temas acordados previamente, ¿sí?
la gente va a llegar y va a querer, y el tema de una reunión debe ser escogida para que profundicemos en ciertas temáticas, ¿cierto? La idea de estas reuniones que pues traen logística, que traen costos, que traen desplazamientos para muchas personas. Ustedes saben que uno de los más grandes problemas para que la gente vaya a las reuniones son los desplazamientos, ¿cierto? Siempre nos van a decir, profe, pues que son tantas horas para llegar al sitio y de ida tan hora y media, 2 horas y de vuelta otras 2 horas para muchas personas. Entonces, definitivamente la gente tiene que ir muy motivado y tiene que haber una conciliación de una focalización de un tema acordado y se debe desarrollar en esa reunión. O sea, tanto los que van a ir a escuchar como los que la vamos a organizar y los que van a participar de ella, los que van a ser los oradores principales, tenemos que tener acordados unos temas ya previamente y estudiados, obviamente. Las reuniones grupales tienen tendencias bien diferenciadas durante su ejecución. Entonces vamos a ver que hay unos diferenciales entre una y otras, en razón al estilo comportamental y de aprendizaje de los asistentes. También se los ha nombrado con las técnicas y de las cosas importantes aprender a reconocer el estilo de aprendizaje de las personas. ¿Sí? Los que son prácticos, los que traen un gran conocimiento empírico, cómo irán a aprender, cuál es la forma de aprender de ellos. Pues que hay unos que son teóricos, pero en este caso, digamos, en educación para adultos, no son muchos los que aprenden a partir de la teoría, sino más de la práctica y de los saberes acumulados que traen, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a reconocerlos para ver cuál es la técnica que más se nos puede adecuar, la técnica de reunión. Lo importante es encontrar las fortalezas de los participantes y aprovecharlas en beneficio de la construcción del conocimiento o solución de problemas. Muy importante reconocer esas fortalezas de las personas. Si es gente muy participativa, como lo mencionábamos ayer, que en las regiones es diferente el nivel de participación, pues tenemos que mirar cuál reunión se puede hablar más, en cuál reunión va a ser tenido, pues todas tiene que ser muy importante la percepción de las personas, pero hay unas que pueden llegar a tener un nivel más alto de participación que otras, ¿de acuerdo? Entonces, hay unas más formales, otras más informales. Hay unas más que las personas que van a exponer o quienes van a ser los oradores tienen de pronto un nivel más básico que un gran experto que de pronto no vayan a entablar un diálogo tan directo con ellos, ¿cierto? Entonces, tenemos que encontrar esas fortalezas de nuestros participantes y aprovecharlas de la mejor forma. La selección de la reunión a realizar depende de las disposiciones y posibilidades de los servicios de extensión. Obviamente, ¿no? Nosotros estamos hablando de reuniones que de pronto a veces requieren algo de logística, requieren equipos, requieren sonido. Estamos hablando de eventos. Recuerda que en la definición yo dije que son eventos donde un grupo de personas se reúne con un fin especial, ¿cierto? Un fin específico. Entonces estamos hablando un poco de eventos. No estoy hablando de un evento masivo enorme, pero sí no es la reunión informativa que hacemos a capela, sino estoy hablando de unas reunioncitas un poquito más formales y con unos objetivos más profundos tal vez, o diferentes por lo menos, sobre todo de construcción de aprendizaje. Digamos que los otros no son profundos, también son profundos, pero la idea de esta es conciliar aprendizajes y conceptos y con la participación de ellos, ¿cierto? Entonces, depende de las posibilidades de los servicios de extensión. Yo creo que esto no es de hacer periódicamente la reunión normal, sino es, como digo, que son eventos, entonces también puede ser programadas cada cierto tiempo, donde la gente se citada con anterioridad, donde tengan claro un proceso que necesite ser cerrado por una voz, por una compañía, con el acompañamiento de un experto, sería muy importante. Entonces, de este tipo de reuniones es las que estoy hablando. Depende también de los objetivos que se quieran alcanzar, de los recursos logísticos y, pues, obviamente, económicos de la organización. Muy importante dentro de estas reuniones, y es que despierta estos temas que estamos viendo. Deseos de cooperación. La gente cuando escucha historias y ve que su compañero de al lado, el que está sentado al lado,
ha tenido también problemáticas similares, que su familia está conformada de forma parecida, que han tenido dificultades parecidas en la vida, porque eso nos lo encontramos constantemente en nuestras comunidades con las que trabajamos. Entonces empiezan a generarse estos sentimientos o estos valores, ¿sí? Entonces el deseo de cooperación, se refuerza la confianza entre las personas. La gente cuando empieza a encontrar y a ponerse en lugar de la empatía, a ser empático con el compañero de la organización, y empiezan a generar algún lazo de amistad, va a haber un refuerzo en la confianza entre ellos. Se logra la convicción, muy importante lo que les decía de las fuerzas psicológicas. Cuando la gente empieza a sentir con la cabeza, la gente o está negando o está aprobando algo, y entonces nos estamos convenciendo, o esto es positivo o es negativo, pero se empieza a generar en forma colectiva una respuesta, ¿cierto? Entonces, la convicción no necesariamente tiene que ser positiva, ¿no? Me estoy convenciendo de que definitivamente eso tampoco es lo que me conviene. Entonces hablamos de convicción en ambos sentidos. Deben basarse en los intereses del grupo de productores y requiere de planificación, definitivamente. Como les decía, las reuniones como estas reuniones participativas son grandes, son eventos grandes. Debemos asegurar que la gente esté interesada en el tema, ¿sí? O si no hagamos reuniones sencillas, corticas y son informativas. Pero este espacio que vamos a crear acá es con otros objetivos, ¿cierto? Son reuniones más complejas y también requieren de una planificación, sobre todo en el tema logístico, ¿sí? En invitar a los oradores, a los que nos van a ayudar en las temáticas con un buen tiempo. Digamos que aquí nosotros no somos el orador principal, ¿no? Y que a veces ni siquiera participamos en los temas que vamos a hacer, sino nosotros somos aquí el coordinador de logística. Posiblemente por los recursos y eso, y si domino muchísimo un tema, soy parte de los oradores. Pero la idea es que hagamos esto con personal externo, ¿cierto? La idea es generar confianza, generar convicción en los grupos, generar toma de decisiones. Entonces, pues vamos a ver que es diferente cada reunión. Entonces ahí lo menciona, los objetivos son múltiples de estas reuniones: discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes, neurálgicos, suministrar información, intercambiar experiencias, muy importante, promover a los líderes, ¿sí? Vamos a ver quiénes son los que están a la cabeza de nuestros planes y cómo los promovemos. Planear trabajos, recrear, incentivar y fortalecer la organización. Hay reuniones de todo tipo. Es importante tener en cuenta que existen diversas clases de reuniones. Entonces, como hay esos múltiples objetivos, entonces las reuniones también dan respuesta a esos objetivos. Pueden ser informativos para suministrar conocimientos y enseñar a compartir prácticas de intercambio de ideas, reuniones resolutivas o para llegar a acuerdos, reuniones de organización para construir o para informar de los avances y actualidad de la organización, reuniones de planeación o evaluación y reuniones creativas. Tenemos una serie de opciones dentro de esas reuniones. Entonces vamos a ver de acuerdo a lo que queremos lograr, para qué las podemos usar, ¿cierto? Las reuniones también tienen un punto muy importante, y es es reforzar los procesos de innovación, ¿sí? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, cambiar el pensamiento de la persona, incidir fuertemente en un cambio de visión de una persona o en la toma de la decisión si voy a innovar, pues qué mejor que traer un experto que pueda mostrar los resultados de otro territorio, de experimentos con comunidades con similares características a ellos, ¿sí? Entonces, es importante en cada una de los momentos de las fases de la innovación. Recordemos la tablita de las fases de la innovación, entonces es bien importante. Las fases de las reuniones, inicialmente pues la preparación, decidir de acuerdo a los objetivos y a las posibilidades,
¿sí? ¿Cuál es el tipo de reunión que voy a hacer? En lo posible siempre tener un ayudante, y eso casi que es mejor dicho, si no tenemos la posibilidad de un colaborador de otro extensionista, hay gente dentro de la comunidad que nos va a ayudar. Seguro que hay por ahí un pelado sin trabajo, un pelado que le gusta el tema de la logística, una chica bien pila que le gusta hacer las veces de secretaria. Sí, necesitamos un colaborador, ayudantes, y nos podemos valer de la comunidad y hacerlos sentir importantes, que son colaboradores oficiales del evento. ¿Sí? Hay un tipo, el tipo de reunión y el tema seleccionado determina la consecución de elementos para su realización exitosa. Entonces vamos a ver que cada reunión necesita una serie de elementos. Entonces si vamos a hacer un panel, de pronto necesita medio montar algún escenario, entonces alguna silla especial, de pronto el vaso de agua para las personas, el papelógrafo, ¿sí? Si la gente necesita escribir, muy importante, si necesita apoyo audiovisual. Entonces, el tipo de reunión que se seleccione necesita unos elementos específicos. Se puede hacer en una de las aulas de la escuela veredal, al interior de la casa, al aire libre, o en un sitio específico de producción de la finca, de cualquiera de los participantes. Depende de la disposición, de las condiciones. A mí me gusta mucho trabajar en las escuelas cuando hay posibilidad, cuando el rector es parte de la comunidad, pues no es difícil convencerlo que preste los equipos audiovisuales, porque generalmente los papás tienen hijos ahí en la escuela, entonces la escuela es un muy buen escenario. Es central, muchas veces central porque está alrededor, está en un punto de encuentro para la vereda, entonces la escuela es un buen sitio. Al interior de las casas, de pronto, bueno, aquí estamos hablando de si hay las condiciones, ¿sí? Si la casa tiene las condiciones y si hay las posibilidades, obviamente el apoyo de los dueños de casa. O sencillamente al aire libre, si queremos hacer un trabajo muy demostrativo, muy práctico, que también estas reuniones se pueden hacer desde ese punto de vista. Necesitamos gente muy formada para poder llegar a hacer estas reuniones a nivel de poderlas hacer al aire libre en alguna de las fincas de los usuarios. Importante también dentro de la planificación, planificar todo el tema del mobiliario, ¿sí? Que la gente esté cómoda, las mesas, las sillas, los refrigerios, que se puedan entregar refrigerios de forma adecuada, material didáctico, entreguemos material que la gente se lleve, ¿cierto? Las conclusiones sería importante que la gente las pudiera llevar por lo menos, o algún folletico que ilustre de qué se va a tratar la reunión. Sí, es importante tener en cuenta el buen uso de los equipos audiovisuales, que estén completos, que estén en buenas condiciones, que la gente los sepa usar, ¿cierto? Y quien va a ser el ayudante, pues que nos pueda ayudar en la adecuada instalación. Siempre tener un registro de invitados y de asistentes. Es importante saber qué hacer en caso de lluvia, pensar en ese tema, si la reunión es al aire libre, pero bueno, estamos hablando aquí un poco menos de este tipo de reuniones al aire libre, estamos hablando de una reunión más formal. Emplear medios de promoción y difusión de la reunión. Muy importante haber entregado previamente el volantico, ¿sí? Un volante a la gente para que se conozca el objetivo de la reunión, conozca quiénes están invitados y cuál es nuestra idea con la reunión. Eso también le da formalidad, ¿no? Cuando se le entrega una promoción cuando se le hace promoción a la reunión, cuando se pega el cartel en la tienda principal de la vereda, cuando por medio de ya cuando está más avanzada la organización y tiene sus redes, se cita a través de las redes sociales. Sí, entonces cuando en los grupos de WhatsApp ahorita nos queda muy fácil y de pronto también hacer eso es un flyer, sí, es una pequeña pieza publicitaria para hacer invitación a los participantes. Esa es la planeación, la ejecución. Son puntos pues básicos de pronto como lo hemos visto ya en las otras, pero son necesarios recordarlos. Hay que llegar temprano para verificar materiales y equipos, que todo esté dispuesto. Empezar con exactitud y terminar a tiempo. Recordar que el tiempo de las personas pues también es muy valioso, no solamente el del extensionista y los invitados, sino todos tenemos
el tiempo para diferentes actividades, entonces hay que tener muy en cuenta la utilización de ese tiempo y el aprovechamiento de la mejor forma posible. Explicar el programa y la metodología de la reunión. A la gente hay que compartirle el programa, ¿sí? Hay que contarles de qué se trata. Una actividad rompehielo, ¿sí? Como la que estuvimos hablando en la clase de ayer, ¿sí? Como la que hicimos la clase de ayer, una actividad para que la gente se distensione un poco, ¿sí? Que estén tranquilos a la hora de la reunión, que quieran participar, que entre ellos presentarte si el grupo no es demasiado grande, ¿sí? Entonces saber más o menos quién es cada uno para poder romper el hielo en ese sentido. Incluir pausas activas en la reunión. Si las reuniones son muy largas, definitivamente hay que hacer pausas, bien sea al refrigerio, bien sea con otra actividad muy corta, ¿sí? O simplemente la gente se debe parar a estirar las piernas, es una reunión muy, muy extensa. Y emplear dinámicas grupales, como las que trabajamos ayer, que generan pues, la distensión de los grupos. No hacer preguntas difíciles en medio de la ejecución de la reunión, ¿sí? El lenguaje tenemos que utilizar un lenguaje muy básico, muy sencillo para la reunión. También pedirle eso a nuestros oradores, a la gente que nos va a acompañar en el desarrollo de la reunión. Pedirle que no vayan a descrestar con su vocabulario académico, sino la idea es hablar en el lenguaje que la gente que está al frente, que son nuestros productores, nos puedan entender muy fácilmente. Nombrar una persona para la relatoría, ya la han nombrado ahí en la planeación, contar con alguien, pero aquí ya tener esta persona ya en la ejecución, ya la persona está trabajando en función de la reunión, ¿sí? Nos está acompañando, nos está apoyando y va a consignar por escrito los contenidos de las exposiciones, los planteamientos que se hacen y las decisiones aprobadas por el grupo. Todo esto es el encargado de la persona de la relatoría. Si no hay relatoría y yo tengo la posibilidad, pero es que generalmente nosotros siempre estamos en la logística, entonces el extensionista está en otro rol de que todo funcione, ¿sí? Entonces le va a quedar complicado hacer la relatoría. Pero en últimas, pues el relator es el extensionista. Bueno. Sigue la fase de cierre y seguimiento. Las decisiones de los grupos se compilan en un solo documento. Importante sacar un documento, ojalá sea un acta para que la gente la firme, de lo que se concluye en esas reuniones, cuando son para tomar decisiones, cuando es para concluir. Y si no, también hay que sacar un documento con el contenido de la reunión. ¿Sí? Estos incluyen los acuerdos logrados, la funcionalidad de la experiencia vivida. También simplemente se puede sacar un documento con la relación y con los comentarios de las personas para posteriormente hacerle un análisis colectivo. Lo posible distribuir este documento, si se pudiera imprimir en el momento, pues sería de mayor utilidad. Registrar por escrito la asistencia a la reunión. Sí, es muy importante, bueno, entonces ya sabemos, eso simplemente llevar el formato de asistencia. Volviéndome al punto anterior, si no se puede imprimir, importante hacerlo llegar por digital o de forma audiovisual. Hoy en día el video es una herramienta enorme hoy en día para el extensionista, ¿sí? El video nosotros podemos grabar y por ahí compartir una cantidad de cosas. Entonces, se pueden hacer ahí el resumen de la reunión. Nosotros a veces, que se ha utilizado en algunos momentos donde es difícil la comunicación, se hace un video con la persona escribiendo sobre un papelógrafo, el extensionista escribiendo, por ejemplo, conclusiones, e irlas comentando, ¿cierto? Es como una pequeña exposición donde es difícil la comunicación, donde las distancias son complicadas, donde la comunicación es difícil. Yo el año pasado tuve aquí unos grupos en el Tolima que la gente tenía grupos en Dolores y allá no había, póngale cuidado que yo hacía el video y llegaba 3 días después. Es en serio. Entonces a mí me tocaba planear esas reuniones, me tocaba mandarles el material para la reunión, me tocaba mandárselos con 3 días de anticipación para que la gente pudiera descargarlo y lo pudiera tener a la mano. Entonces eso era lo que hablábamos por ahí, que lo nombró ayer una compañera, es recursividad, ¿no? Es aprender a leer nuestras comunidades, es aprender a ajustarnos a sus dificultades, a sus limitaciones. Entonces,
¿Qué tal que yo no hiciera eso? La gente, pues, ¿cómo quedaría esa capacitación? La capacitación a veces nos tocaba por teléfono, pero entonces ellos ya han podido tener la posibilidad de descargar previamente una presentación o previamente un video, que es mucho más representativo que yo simplemente hablando por teléfono o a través de una videollamada. Que la videollamada, la señal era casi imposible. Entonces, es más fácil que nosotros nos acomodemos a las condiciones que tiene el grupo, a que el grupo se acomode, un grupo de 20, 30, 40 personas, se acomode a la condición de uno solo. Nada más yo pienso que eso es parte hablando más allá de la recursividad, es parte de las características que tiene que tener el extensionista. La posibilidad de, como siempre lo he nombrado, somos facilitadores de desarrollo, ¿sí? Nosotros tenemos que vernos como facilitadores de desarrollo. Y si adicional también somos educadores, porque por ahí lo nombré en otra diapositiva, es que ustedes vieran no sé si ya conocen el perfil de competencias que debe tener el extensionista según esta ley. Mejor dicho, a nosotros nos piden ser el profesional lo máximo. Nosotros tenemos que saber de todo. No sé si alguien conoce este perfil. ¿Alguien ha visto el perfil del extensionista? Según la ley es mía. Compañeros, pregunto. Señora. Profe, no lo conozco, qué pena, no. ¿Alguien lo ha alcanzado a leer? ¿Alguien lo reconoce? La cantidad de competencias, tiene que tener competencias sociales, tecnológicas, aparte del conocimiento técnico, tiene que ser difusor de conocimiento, o sea que tiene que ser un docente, tiene que tener sensibilidad, tiene que tener ciertas características humanas, tiene que saber de estadística, tiene que saber, mejor dicho, busquen el perfil de la ley para el extensionista y a ver cómo nos va chuleando esa tarea. El extensionista tiene que ser un medio mago. Ahí les cuento un poquito. Entonces, dentro de esto es la posibilidad de acercamiento a y aprender a leer las imposibilidades o las dificultades que tienen nuestros productores y ponernos pues sin sacrificar obviamente nuestros asuntos personales ni éticos ni nada por el estilo, pero sí dando las mayores posibilidades a ellos. ¿Vale? Bueno, y finalmente, también lo ha comentado, cualquier actividad hay que hacerle una evaluación, ¿cierto? Nosotros debemos evaluar, muy importante, la evaluación de las reuniones. Aquí me lo han comentado otros grupos y es que la evaluación a veces es muy cuantitativa, ¿cierto? Muy numérica. Y la gente no expresa lo que es en un número muchas veces. Muchas veces lo que yo les decía, y este formato en Excel para ellos, bueno, o en Word, con la presentación que se lleve, muchas veces calificar de 1 a 5 una reunión, seguramente ellos nos van a poner 4 o 5 porque todo bien, ¿sí? Pero realmente eso tampoco, cuando uno se sienta a tabular eso, no, pues qué maravilla. Pero sería, yo pensaría que adicional a eso nosotros le debemos agregar unas lineecitas para comentarios de las personas. Si estas reuniones a veces son formatos muy frío, un formato muy poco, no es motivante, hay formatos que no motivan, ¿sí? Tanto al que lo va a diligenciar como tanto al que lo va a tabular. Como esa tarea sí tenemos que hacerla nosotros, entonces para nosotros, no, nuestras evaluaciones de nosotros, todas son 4 o 5, la gente por salir del paso muchas veces responde eso. Sería interesante también saber el concepto de las personas a partir de las actividades que les llevamos, ¿sí? El concepto personal, cuáles son los beneficios, las ventajas de esto, cómo le pareció, qué le cambiaría, ¿sí? Entonces, de pronto, agregarles espacio dentro de esos formatos de evaluación. Espero que se pueda, que dentro del formato de Asoprocol pudiera ser eso posible, ¿vale? Finalmente, dentro de las fases para hacer la reunión está la proyección, y esta se trata de encontrar indicadores sociales y técnicos que fortalezcan el planteamiento de hacer nuevas reuniones con la comunidad.
aumentando la capacidad de convocatoria y participación. Nosotros debemos generar, yo le llamo a eso provocación o evocar que la gente quiera participar en la siguiente reunión, ¿sí? Que estén motivados porque pudieron encontrar, como se menciona ahí, algún indicador para sus procesos, sea técnico, sea social, sea económico, ¿sí? Que de acuerdo al tema que nosotros les llevemos en la reunión participativa, ellos vayan a encontrar algún sentido de asistir a la siguiente, ¿sí? Que sea importante y significativo para ellos, ¿vale? Entonces, esto va a permitir aumentar la capacidad de convocatoria y participación en esas reuniones. Bueno, antes de entrar en tema de las reuniones, de cuáles son como tal, ¿cómo ven estos comentarios anteriores? Lo que estamos hablando previamente. Bueno, vamos a hablar nosotros del debate, del panel. Estamos hablando, como les digo, de unas reuniones más formalitas, no la reunión informativa. Pues también puede ser informativas estas, no necesariamente lo excluye, pero sí unas reuniones con un nivel un poco más alto. ¿Las realizan ustedes? ¿Ustedes hacen algún tipo de reuniones de estas grandes que tengan características como de evento, más que de reunión informativa? ¿Y cómo la realizan? ¿Cuál es la utilidad de ellos? ¿Cómo les va con esto? Los escucho. Profe, yo lo que pienso es que, bueno, aquí hay una serie de herramientas como para tener todo con un protocolo, ya que a veces uno termina creyendo que maneja la cosa muy, muy fácil y que es relativamente fácil hacer una reunión y entonces uno programa algunas cosas, pero no al pie de la letra. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una situación que de pronto llegamos a la reunión y no estamos bien preparados. Y llegar a una reunión no suficientemente preparados es un error. Desde ahí ya perdemos como el mensaje que queremos llevar, que hay que hacerle un seguimiento, que hay que retroalimentar, que hay que dejar anotados y cerrar la reunión con unos compromisos muy claros. Sí, señor. Y no las reuniones muy abiertas, muy interesantes. Usted ahora hablaba sobre lo que pide la ley del extensionista y la verdad pues siempre se preocupa porque uno como agrónomo quiere y le toca atender varias situaciones. Cuando uno llega de una familia, entonces a veces tiene que ser uno psicólogo porque hay un proceso de divorcio. A veces llega uno y está el problema del perro y el gato y nada tiene que ver con uno, pero hay que buscarle una salida, cómo hacerle un contacto con la alcaldía o con la UMATA. Bueno, al fin y al cabo son muchas las situaciones que uno se encuentra, pero el extensionista, y como lo dice la ley, usted lo que nos cuenta en el papel, muchas cosas. ¿Realmente lo cumpliremos todos? Pienso que no al detalle, pero sí con este tipo de capacitaciones, de formaciones que estamos recibiendo con todos ustedes, pues vamos cogiendo muchos argumentos y muchos elementos que nos pueden ayudar a mejorar el ejercicio que venimos haciendo. Unos por más largo tiempo, otros empezando a hacer una actividad, pero ser mejores profesionales cada día y poder atender más integralmente a la población objeto de nuestra razón de ser. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, señor, así es. Gracias, Silvio. Sí, definitivamente, pues ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de estos procesos de capacitación, de formación, de acompañamiento, de intercambio de experiencias con ustedes. El objetivo es enriquecernos, ¿sí? Enriquecernos de todas estas, de temas que ustedes ya conocen, pero como lo dijo Silvio, por ejemplo, sí, yo ya sé hacer una reunión, entonces como que ya le tengo el tiro. Y me voy a hacer la reunión normalita. Pero hay otras posibilidades. La idea es ampliar el campo de acción, ampliar
las posibilidades de profundizar, ¿cierto? Es encontrar unas nuevas herramientas y unos campos de pronto no explorados, que son de las mismas generalidades, es del mismo tema, pero no las hemos desarrollado por X o Y motivos, muchas veces porque la organización no tiene las condiciones, otras veces ni siquiera las hemos planteado, ¿cierto? De pronto yo no sé si ustedes si nunca han pensado organizar un debate dentro de una ECA. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Les va a aportar muchísimo, que el debate tiene unas características específicas. Armar un sociodrama. Sí, hay una cantidad de cosas que nos pueden aportar, y entonces la idea, como lo mencionó Silvio, es mejorar el perfil. Siempre estamos en ese rol de mejorar el perfil y pues aprovechar que Asofrucol tiene disposición ahorita para ustedes de diplomado y que nosotros tenemos también la disposición para compartir. Entonces, bueno, ¿algún otro concepto sobre las reuniones participativas? ¿Cómo la ven dentro de lo que hacen? ¿Qué tipo de reuniones están haciendo ustedes allá en campo? ¿Son más que todo informativas o también son de... ¿Qué estructura tienen? Profe, por ejemplo, nosotros dictamos talleres ECA a productores y los talleres ECA van enfocados en dos componentes. Un componente socioempresarial, donde se trata temas asociativos, de comercialización, comités de trabajo, roles, funciones. Y otro componente que es el técnico, pues que ya el técnico pues habla sobre fertilización, habla plagas y enfermedades y tratamos de que el tema se pueda articular tanto socioempresarial como técnico, pues para una mejor comprensión para los productores. Yo tengo una dificultad y es que no sé cómo neutralizar algunos productores que son como digamos, le echan la culpa al gobierno, son conflictivos, nada le parece, que está haciendo mucho sol, que está haciendo mucha agua, que la culpa es del alcalde, la culpa es del gobierno, la culpa es de PET, y son productores que uno les dice algo y siempre ven lo malo. A veces me dificulta en lo personal como neutralizarlo para que el taller no se me salga de las manos. Okay. No sé qué estrategia me pueda enseñar o nos pueda enseñar cómo neutralizar de una manera, pues, obviamente, muy respetuosa al productor, pero pues como pararlos, porque a veces siento que se me sale de control el taller. Ok. Bueno, para esos productores que los hay en todo, siempre existen. Nadie va a decir, no, yo no tengo esos, porque siempre hay 2, 3 personajes de este tipo. Y entonces hay dos posibilidades. Una, darles mucho protagonismo, ¿sí? Hacerlos, si el hombre también, aparte de criticón, de quejetas, de peleón, aparte de eso también lo identificas como que puede ser líder, como que puede ser, si toda esa rebeldía o esa inconformidad se lleva hacia lo positivo, puede tener un efecto muy positivo para tu grupo. Entonces la idea es darle protagonismo, ¿sí? Darle protagonismo, hacerlo muy partícipe de las reuniones. Venga, usted ayúdeme con esto y necesitamos hacer tal cosa. Tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Ponerlo a trabajar fuertemente, poner a coordinar grupos, hacerlo un protagonista bien importante dentro de reuniones técnicas, dinámicas, dentro de cada cosa que vaya a hacer. Realmente estas personas es porque muchas veces necesitan esa atención, ¿sí? Hay veces necesitan yo sé que siempre van a estar inconformes con algo y siempre los va a ver, pero entonces en conformidad se les dice, los tratamos de conformar cuando tengan los ojos del resto del grupo encima. Entonces ahí es una posibilidad que se puede dar con ellos, ¿cierto? Yo estaba pensando decirle, ay señor, no vuelva. No, mentiras. No se puede, hay ganas, a veces dan ganas, pero tú sabes que no se puede. Sí, no, y a veces sí es complejo, pero bueno, eso de darle importancia y darle participación, lo voy a poner en práctica. Muchas gracias, profe. Sí, esa funciona, yo creo que funciona muchísimo. Eso es como chicos buscando atención, definitivamente. Bueno,
Continuamos entonces. Bueno, entonces me decías que hay una interacción entre entre las dos posibilidades, ¿no? Muy bueno. Es muy bueno. Y hay una de las técnicas que las que vamos a nombrar ahorita, que es el simposio, donde se puede unir perfectamente eso, que el simposio lo que busca es eso. Ustedes lo que buscan es, según lo que me dijiste, buscan es como la integralidad entre los dos temas, lo socioempresarial con lo técnico, que no se vaya como, no se vean como tan difusos, como tan, sí, profe, tan por ejemplo, diferentes. vamos a dictar un taller ECA de implementación BPA o sellos de calidad, ¿cierto? Entonces el técnico habla de cómo deben estar las bodegas, cómo deben estar las instalaciones, y en el tema socioempresarial hablamos de roles. Entonces, cómo la señora puede mantener, debe de mantener el baño limpio, porque eso hace parte de la implementación y eso es un punto de calificación. Cómo el niño o el joven puede llenar los registros, que le ayude al papá a llenar los registros, que hace parte de la implementación. Entonces, interactuamos ese tema, implementación con roles, y explicamos que nosotros tenemos un rol dentro de la familia y un rol dentro de la asociación para un cumplimiento de una norma. Entonces, así interactuamos el tema. Okay. No sé si es una buena metodología. Sí, no, por supuesto, y a eso es lo que se debe llegar, porque ustedes tampoco van a tener el tiempo de reunirlos a uno para cada tema, ¿cierto? Y la gente empieza a encontrar esa interacción entre las cosas y así es como debe funcionar, ¿cierto? Cada uno es, digamos que cada uno es un subtema, pero al buscar la integralidad, porque la finca es una sola, el sistema productivo está compuesto de otros, pero debemos llevar una unidad, debemos lograr una unidad, debemos encontrar esa integralidad. Y esta reunión es lo que te decía, el simposio, en una reunión de simposio, los expertos o las personas que tenemos de oradores van a hacer, se les puede pedir ese apoyo entre uno y otro para fortalecer un tema. Sí, no son contrarios, a diferencia, por ejemplo, del debate. Pero bueno, ya voy a entrar en el tema de eso, pero eso está bien, lo pueden hacer y estas reuniones les pueden ser útiles de apoyo para sus reuniones. ¿Vale? Para sus secas. Bueno, voy a continuar. No sé si hay alguna otra intervención o seguimos. Yo creo que podemos seguir. Si alguien quiere interrumpir, con todo gusto. Entonces, bueno, ya para entrar. Un momento. ¿Ya están viendo la presentación? No, señor. ¿No? Ya, profe. Sí, querido profesor. Sí, querido profesor. Sonó a colegio total. Listo. Entonces, el debate. Debate es una de estas reuniones que podemos nosotros implementar allá como apoyo para nuestras reuniones. ¿Sí? Entonces, en un debate hay un conductor que guía una reunión donde dos o más oradores, personas conocedoras de un tema profundo, ¿sí? ¿El conductor quién es? Bueno, el conductor somos nosotros, ¿no? Generalmente el conductor va a ser el extensionista, ¿sí? O el facilitador, o si no, lo importante que la persona, que el extensionista conozca, aunque sea un poco el tema, porque le va a dar entrada y salida y le va a dar la palabra a los diferentes oradores. Generalmente se hace entre dos, pero pueden ser más, ¿sí? Entonces, le da la entrada a esas personas, los pone en conversación y cada uno sobre un tema determinado, pero cada uno presenta su punto de vista. Es importante que son dos posiciones contrarias. Sí, eso es muy importante. El debate generalmente no se da entre dos personas que tengan la misma línea, el mismo pensamiento, la misma corriente, sino el debate es precisamente también para lograr cambio de actitudes, porque las personas pues hacia algún lado se tienen que inclinar, ¿sí? El debate, las personas hacia los invitados, los acompañantes, que pueden ser nuestros usuarios, tendrán que decidir y tomar partida hacia qué lado se están yendo, ¿sí? Nosotros digamos que todas estas reuniones se hacen de una forma totalmente, a ver, ¿cómo lo digo yo?
Nosotros debemos ponerle un propósito también que sea bastante implícito, ¿cierto? Que solo lo sepamos nosotros, ¿sí? Nosotros debemos, ojalá la reunión vaya en esto yo quiero demostrar la utilidad de los productos orgánicos o de la agricultura orgánica, o por qué el mercado se está yendo hacia allá. Y tenemos en un lado al representante de la empresa que va a vender sus productos orgánicos y del otro lado el químico, ¿sí? Y un tercer invitado que puede ser el de la casa comercial, el comprador, hacia donde el conocedor del mercado, hacia dónde va el mercado, y él puede también también puede reforzar esta reunión, puede ser parte de los oradores. Pero ahí tenemos dos posiciones contrarias iniciales, ¿sí? Completamente diferentes. Y sabemos, o nosotros podemos reforzar con ese tercer invitado, que le va a ir un poquito más y le va a dar mucha más razón al que va a hablar de la agricultura orgánica, porque el mercado se está yendo hacia allá, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, que nosotros debemos llevar una intención implícita, pero que no sea, para que la gente no la identifique en la primera mano. Primera mano estamos haciendo un debate muy tranquilo, es explícito para todos estamos viendo, pero nosotros implícitamente llevamos al de la casa comercial para que pueda dar un apoyo a lo que nosotros queremos llevar, porque generalmente los queremos trabajar de pronto con la agricultura limpia. Es por poner un ejemplo, ¿sí? Pero a eso es lo que me refiero, que se puede dar una ayudita en la reunión. Entonces, el debate también es importante cuando se quiere, principalmente quiere lograr el cambio de actitudes, ¿sí? Va a ser bien importante y téngalo bien en cuenta, porque más adelante cuando hablemos de innovación, vamos a ver mucho esto del cambio de actitud. ¿La innovación de qué depende? Del cambio de actitud de las personas, de lo que perciben las personas, de lo que reconocen como mejor. Hay una serie de posibilidades para que la gente innove y no innove. Nosotros queremos incidir bastante en ese cambio de actitud de las personas, ¿cierto? Entonces, el debate es una de las reuniones, de las principales reuniones, a la cual va dirigido que vamos a cambiar la actitud de la gente. Este es el debate. Bueno, finalmente se debe llegar a un consenso de quién ganó el debate, nuevamente, muy disimuladamente, pero sí se puede preguntar al final en un ambiente muy amable, en un ambiente de mucho manejo, preguntar la gente por quién votaría, qué postura toma, el orgánico o el químico. Continuamos con el químico, ¿sí? Y ya, no es una manera de enfrentamiento, sino a manera de dejar abierto el tema, ¿sí? De dejar en el ambiente, pero generalmente entre lo que se dice del debate es que hay que dejarlo, debemos lograr una persona que haya ganado el debate. ¿Por qué creen que ustedes nos invitan a los debates políticos cuando por allá estamos en época de elecciones? Porque quieren cambiar la percepción de las personas y irse para el otro lado. Entonces, por eso, hagamos memoria y verá que es el método que se utiliza para reuniones, cuando quieren cambiar la percepción de las personas. El panel de especialistas. El panel también es bien interesante. A mí me gusta mucho el panel, parece bien chévere. Es donde varios invitados expertos en el tema analizan entre sí y ante una audiencia un asunto especialmente seleccionado, ¿sí? El conductor o mediador, o sea, nuevamente nosotros en lo posible, porque es quien da la entrada al uno y al otro, es quien hace las preguntas, ¿sí? Ese es necesario, el conductor o mediador. Por eso yo les decía cuando estaba mencionando la organización de las reuniones, que es difícil que seamos mediador y al mismo tiempo el relator, ¿cierto? La persona que toma apuntes y al final saca las conclusiones. Entonces, muy posiblemente estas reuniones, y las justifican realmente bien hechas, se justifican con 2, 3 extensionistas, que las podemos devolver el favor si trabajamos en compañía, o con una persona de la comunidad, pero de pronto que tenga un nivel alto de síntesis, que nos ayude para la relatoría, ¿vale? Porque ser, como les digo, mediador y relator al final, pues, ¿a qué horas? Es un poco complejo. El conductor, mediador o facilitador presenta el programa, horario del día y orden de las presentaciones por parte de los panelistas, con el empleo de medios audiovisuales.
Generalmente, sí, cuando hay posibilidades de medios audiovisuales, si no, pues no. Si no, previamente se puede haber entregado en una hoja a la entrada del lugar, se puede entregar el programa, ¿sí? Básicamente el objetivo es este, la reunión se llama así y el plan, el programa es este, o la agenda del día de hoy es esta, ¿cierto? Las presentaciones se hacen de continuo, es decir, sin interrupción de la audiencia, bien importante. El panel tiene esa característica. Las preguntas se hacen al final hacia los panelistas. Las intervenciones en el panel son cortas y concisas, ¿sí? Son cortas y concisas, no son una manera de exposición, son más o menos más a una manera de argumentación que de exposición. Entonces hablamos de una intervención de cada uno de 3 a 5 minutos en cada tema, por decir algo. Obviamente, nuevamente, el especialista, el mediador, generalmente somos nosotros, debemos conocer el tema, ¿no? Nunca meterse en el plan de no reconocer el tema del que se va a hablar. Obviamente no al nivel de los invitados que llevamos, perfectamente puede ser a un nivel menor, pero sí tener de qué hablar, tener cómo hacer una reflexión, tener cómo hacer un comentario, tener algún nivel de argumentación, ¿vale? No absolutamente básico. Al final, la audiencia pregunta a los panelistas. Si la gente no se quiere quedar en evidencia, pues simplemente se pasan papelitos nuevamente por el ayudante, por el relator, por quien esté a la mano, por la personal de logística, que nosotros podemos ya con el tiempo que la gente nos ayude a hacer este tipo de cosas. Los jóvenes, gente joven de la reunión, ¿sí? Los muchachos, les gustan hacer estos temas. Entonces, ellos simplemente pasan papelitos cuando se acaba cada intervención y al final, sin poner su nombre, hacen la pregunta y muy importante que indiquen a quién le van a hacer la pregunta o si va para los tres, pero generalmente va específica para una persona de acuerdo a lo que le haya gustado a la audiencia. El estudio de caso, bien interesante, muy útil para nosotros, porque el estudio de caso viene de la investigación cualitativa, ¿sí? Viene de los estudios sociales, viene de las nuevas corrientes de la extensión. La extensión, se van a dar cuenta en la próxima clase que tenemos, que está dando un giro hacia lo social. Por si no lo tenemos tan claro, el modelo en el cual trabajamos ahorita, yo no sé si lo reconocen, es el difusionismo, ¿sí? Es como la difusión de la información, la transferencia de tecnología. En este momento, la extensión está dando un giro hacia los modelos críticos, reflexivos, sociales, hacia el diálogo, hacia la construcción con el productor. Entonces, este estudio de caso viene de esa línea, desde lo social, desde lo sociológico. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? La idea es traer una situación real, específica, ocurrida en un lugar y época concreta, presentar esos datos. Y esto sucedió en tal punto, pasó esto y esto, se desarrolló así, el problema era este, se trató de tal forma y las conclusiones fueron estas, ¿sí? ¿Y quién lo hace? Lo puede hacer un grupo de personas o una persona, ¿sí? Con una facilidad, porque vienen de la propia comunidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. O el investigador en otros casos, pero para que la gente le ponga mayor atención, y es una forma de tener un mayor impacto, es traer a los propios productores a contar a través del estudio de lo que sucedió en su vereda, en su finca, en el caso similar que ahora está pasando acá, y contarle a las personas cómo se dio. De eso se trata el estudio de caso, ¿sí? De compartir una experiencia similar a la que está la audiencia, ¿sí? La audiencia está a identificar muchísimo con eso que les vienen a contar. Entonces, ese es el objetivo y ese es el plan de este estudio de caso, y a mí me parece es muy bonito, es de mucho impacto y genera cambios y transformaciones en esas comunidades. La audiencia puede intervenir de forma verbal o escrita al final de la exposición, cuando se termina toda la exposición del caso, cuando la persona ya ha contado todo el caso. Lo que les digo, pueden ser los mismos productores, y si tienen muy buena facilidad al hablar y al expresarse, porque hay quienes lo hacen muy bien,
pueden contarlo. Obviamente, en lo que es este cojo, aquí sí hay mucha participación del extensionista, porque se supone que si lo estoy trayendo a presentar su estudio de caso, a realizar esta técnica, es porque le tengo toda la confianza, porque viví el proceso con él, ¿cierto? El extensionista también debe conocer el caso y puedo darle una ayudita en el momento en que la persona se vare o no encuentre los argumentos para compartir el caso. El estudio de caso permite que la audiencia encuentre posiciones similares a la realidad de su comunidad y reflexione al respecto. Eso es lo más importante. Ese último parrafito de esta diapositiva es lo más importante. Que la gente encuentre la relación y la similitud a lo que pasó en su comunidad y reflexione al respecto. Si con el estudio de caso no terminamos con las conclusiones de la gente, oiga, sí, pero si allá pudieron y nosotros tenemos las mismas condiciones físicas, las mismas posibilidades, los costos son muy parecidos. Sí, la gente va a encontrar eso en el estudio de caso y va a querer en muchas ocasiones implementarlo. Y le va a pedir al que se va a bajar allá de exponer el estudio de caso, venga, regáleme su teléfono, venga, nos ponemos a hablar y invitarlos a otras cosas para que les ayuden a solucionar. Entonces, el estudio de caso es de mucho impacto. Señora. No, que ese tema, por ejemplo, es uno de los más, como de los más aceptados por ellos también, porque ellos van viendo los resultados, no sé, cualquier tipo, un manejo de una plaga, de una enfermedad, o de una fertilización, o de una práctica cultural. Me ha pasado mucho que voy donde el productor y me dice, no, bueno, se han ido realizando todas las sugerencias en la finca, le ha funcionado, y pasa el vecino, usted tiene el cultivo muy bonito, que le ha echado, que le está haciendo, y se empieza como a regar la bola. No solo con ese tipo de cosas donde, digamos, no hay un dato concreto, sino también teniendo los datos de, como lo decía anoche, algunas fincas pues que se dejan guiar y que son juiciosos en la toma de datos. Entonces ya en ese tipo de estudio de caso con datos concretos, pues más ese grupo de productores o esa asociación va difundiendo, digamos, esa información y ha sido muy bien aceptada, con muy buenos resultados. Ok, definitivamente, sí, definitivamente, y por eso les digo que hacia allá, hacia este tipo de línea, es que se va a ir la extensión dentro de poco tiempo. Ya se está haciendo, ya hay unos países que ya la están trabajando y aquí ya está empezando. La SNIA es una muestra de eso, ¿sí? La ley 1876 es que estamos dando el cambio hacia las humanidades, hacia lo social, y compañeros, si no estábamos tan metidos, si no solo nos quedamos en nuestra área técnica, hora de empezar a dar un repasito y a empaparnos de este tipo de cosas. Y aquí lo principal es, ¿sabes por qué? Porque ellos están viendo, se van a sensibilizar aún más porque lo está haciendo una persona con las mismas capacidades de ellos, ¿sí? Y entonces están reconociendo en su par, en su compañero, en una persona igual a ellos, están reconociendo una posibilidad y pues se van a dar cuenta que sí es verdad. No es solamente allá el que pasó al frente con toda la información y que se la sabe todas. Para ellos a veces es más diciente que se los diga una persona que muy parecido a ellos, en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces el estudio de caso muy importante de implementar. Está el simposio. Hay unos diferentes foros intergrupales, como lo son la conferencia, el simposio o el cineforo. El simposio, voy a hablarles en este caso del simposio, por lo que estamos hablando de grupales, y la conferencia también es una sola persona con un grupo de personas, y el simposio, el cineforo es un análisis de un tema particular a través de una película, generalmente pues, es cine, y el simposio se caracteriza por el interés mutuo entre los expositores y la audiencia, de acuerdo con el tema y la experiencia común de haber participado directamente en un asunto seleccionado. También ojalá es importante que la gente haya participado y pueda exponer su experiencia, ¿sí? Del simposio es importante que se vean como los diferentes elementos, ¿sí? El panel de pronto es un poco más cerrado en el tema de que la gente está como en la misma línea. Podemos estar hablando de un tema productivo, un tema económico, un tema ambiental. En
en el simposio, y a mí también me parece muy, muy útil, es que nosotros le podemos pedir intencionalmente a los oradores, a los que estamos invitando, a los expertos, que lleven hacia un determinado, que todos vayan como en la misma línea, desde su experticia y desde su tema, ¿cierto? Entonces podemos hablar que el de tema económico, pues hablando sobre su tema, lo lleve hacia el mismo tema. Por ejemplo, volviendo al tema de la agricultura orgánica, que el económico diga que el mercado va para allá, que el ambiental diga que definitivamente el cambio climático se está dando por tales motivos y vaya hacia el mismo punto. Que el técnico diga, pero es que hoy definitivamente se están manejando distintos los cultivos y la agricultura orgánica está teniendo las herramientas para que nosotros seamos más productivos. El social va a decir lo mismo. Esto nos va a traer beneficios en la salud, ¿cierto? Nos va a traer beneficios en nuestras relaciones como personas. Bueno, yo qué sé, diferentes argumentos que vayan hacia la misma línea. Entonces, al simposio, a los invitados a los simposios, también les podemos pedir como entre comillas, así como dice por ahí en el programa, con guiño, les podemos decir, démosle esta intencionalidad al simposio, al tema que vamos a tratar. Es un poco más formal, tiene temas diversos de discusión, pero relacionados que generalmente se complementan. Como les digo, aquí para nada hay contradicción. Aquí hay complemento, aquí hay apoyo entre los unos y los otros. Hay una cordialidad interesante. Aquí esta diferencia entre el foro, ustedes me van a decir que de pronto es muy parecido al panel. Les voy a decir, la diferencia es que aquí sí es más o menos una exposición. En el simposio ya tiende más a ser una exposición amplia de cada persona. Cada persona se puede tomar 15 minutos, 20 minutos, ¿sí? En el simposio. En el panel, como son varios temas, varias preguntas, cada panelista le toma 3, 5, 6 minutos para responder, pasa al siguiente, los 2 o 3 oradores y vuelven y repiten la ronda. Aquí es una exposición amplia de cada uno de los expositores y profundizando obviamente su tema, ¿cierto? Llevándolo muy a fondo, pero de pronto en la misma línea. Dice, se está pasando el paro al frente de mi casa, espero que me escuchen. Puede generarse por un documento, por un libro, por una película, por una grabación, por un testimonio, por una escuela de pensamiento. ¿Sí? Generalmente este tipo de reuniones, sobre todo el simposio y el cineforo, pueden darse a partir de estos incentivos o del conocimiento de alguno de estos. Una escuela de pensamiento, un testimonio de alguien. Escuchamos hablar a tal ministro y sobre eso se puede generar un simposio. Es correcto lo que están diciendo, se generó una ley, la ley de compras públicas, por ejemplo, que está generando ahorita para el tema de alimentos. ¿Eso para dónde va? Vamos a traer 3 conocedores del tema y que nos hablen desde su postura. ¿De acuerdo? Entonces, el simposio también es un tema bien interesante. Compañeros, ¿cómo ven estos diferentes métodos? Estas diferentes reuniones participativas. ¿Las han hecho? ¿Les llaman la atención? ¿Les gustaría implementarlos? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál es más útil? ¿Cuál es más posible dentro de su espacio y dentro de su trabajo? Dentro de nuestro espacio, me parece que el estudio del caso es el que más aplicamos. Ya lo están haciendo, ya lo han hecho, ¿sí? Sí, por lo general es el que se hace. Ok. Y bien, con buenos resultados, la gente le gusta, lo utilizan. Sí, sobre todo ahorita con el tema de la implementación de la agricultura tropical. Los productores que ya van adelantados en el proceso de implementación, siempre cada que se toma un tema diferente, el que esa persona que ya lo ha intentado, que ha visto resultados, se lo comunica a los demás, siempre lo que genera es motivación en el resto. Bueno, muy bien. Muy bien. Recordemos que todo esto también se puede incrementar con los métodos de extensión, ¿no? Esa difusión de estos resultados hay que expandirlos cuando hay réplica entre los productores y cuando hay intención de adoptar una tecnología porque otro lo hizo.
Entonces, esto hay que expresarlo, ¿no? Hay que facilitarlo a la gente y ojalá lo hiciéramos a este foro, de esta forma. No solamente encontrándonos en otra reunión, sino intencional, hacer una reunión de experiencias exitosas, se podría llamar, por decir algo. Sí, vamos a hacer un simposio, vamos a hacer un estudio de caso de experiencias exitosas de nuestros productores, con toda esa intención, hacer un evento dedicado a eso. Bueno, de pronto en los momentos de cierre o por allá, bueno, ustedes saben mejor el momento que yo. Bueno, ¿algún otro concepto? Gracias. ¿Quién me habló? ¿Xiomara? No, apenas voy a hablar, profe. Bueno. Pues, ¿quién me habló? No, profe, también, de acuerdo con la compañera, el más, digamos, practicado entre los productores o con ellos es el estudio de caso, porque ya el panel, el debate o el cineforo, digamos que de pronto se podría volver un poquito pesadito para ellos. O también, de cada uno de estos ejemplo, en cuanto a cineforos, de pronto se les ha dado un video, pero algo muy corto porque, por ejemplo, los que yo manejo son productores de una edad ya avanzada. Entonces, el hecho de tenerlos sentados más de 15, 20 minutos, pues ellos se van durmiendo, los arrullan. Entonces es mucho más práctico y les gusta estar pues en el tema de que el ejercicio sea muy práctico para redondear, que si vamos a hacer una labor cultural, que se haga, que si hay que hacer trampas, se hagan trampas. Entonces que sea muy dinámico con ellos. Ya en el tema de, por ejemplo, en la actividad como tal, pues ahí hay prácticas ya en lo que estábamos viendo de reuniones informativas, que es ese conocimiento que se les está dando, ese intercambio pues de ideas. Ok, vale. Pero mira que, por ejemplo, el simposio puede ser muy relevante para reforzar conocimientos, para complementar cuando hay dudas, ¿sí? Porque el simposio, como tiene la postura desde diferentes ámbitos, lo que te decía, puedes llevar al social, puedes llevar al económico, puedes llevar al ambiental y obviamente ustedes componen el componente productivo y se meten ahí como parte del tema. Puede ser muy importante para lograr algo integral y un concepto integral, adoptar un concepto integral por parte de ellos, ¿vale? Entonces todo esto es cuestión de arrancar. Si ustedes tienen la libertad de aplicar sus métodos, hoy voy a hacer tal cosa. Sí, algo innovación. Ahí estamos en innovación, ahí estamos siendo recursivos, ahí estamos cumpliendo con, pues nos estamos arriesgando. Y eso les va a dar muchas herramientas, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Listo, gracias, Xiomara. ¿Alguien más nos quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Continuamos? Bueno, voy a seguir. Bueno, entonces esas son las técnicas. Vamos aquí con la utilidad de estas técnicas. Bueno, esto es una cosa de pronto. ¿Ahí están viendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, vale. Entonces, ¿qué utilidad tienen estas técnicas y dinámicas? Que hablamos ayer y hoy. Fomentan asociatividad, ¿sí? Crean alianzas. Cuando la gente empieza a compartir con sus compañeros y empiezan a darse cuenta que van para el mismo lado, en algún momento también se van a dar cuenta que es más fácil en compañía que solos. No solamente hablo de la comercialización, sino cuando empiecen a apoyar en los procesos de campo. Ellos se van a dar cuenta de lo que estaban comentando ustedes ahorita. En un estudio de caso, pues el uno le va a ir a apoyar al otro y se van a empezar a generar alianzas entre ellos. Entonces, esa es una de las utilidades claves que tiene esto. Otro asunto, la articulación entre productores, técnicos, instituciones, investigadores. Es bajarle este tipo de dinámicas y de reuniones nos van a ayudar a bajar mucho de ese curubito donde estamos, ¿sí? Nos vamos a hablar, nos vamos a sentar al lado del productor, nos vamos a sentar al lado del investigador. Yo creo que uno también a veces como técnico
a veces si no ha llegado a investigar, si de pronto no ha hecho investigación, a veces se siente así como que un poquito, así como el productor se siente un poquito intimidado por el técnico a veces se siente un poco intimidado por el investigador. Y yo creo que nos ha pasado a algunos. Ya cuando se empieza a hacer investigación, bueno, pues esto no era nada del otro mundo. Esto es seguir seguir un paso a paso, ser intuitivo, bueno, tiene una serie de características, pero pues yo también soy investigador, ¿sí? Entonces realmente esto ayuda a poner al mismo nivel a las personas, que aunque vean una eminencia de al frente, la persona del IICA, el que viene el del SENA, bueno, no sé, el de Agrosavia, que nos viene a hablar de algún tema específico, el del INVIMA, que nos viene a hablar del código de barras y de la inocuidad de los alimentos. Todo ese tipo de personas son las que debemos tener a la mano y yo se los he hablado, no sé si no se los digo, que también dentro de los extensionistas, una competencia más, tenemos que hacer relaciones, tenemos que ser unos duros para las relaciones públicas. Entonces, dentro de nuestros aliados, debemos tener una cantidad de profesionales de todas las líneas para poder realizar un tipo de eventos de este tipo, ¿sí? Entonces, es importante también conseguir ese tipo de apoyos y poder articular entonces estos niveles en que se encuentra cada uno, o estos segmentos, mejor, en que se encuentra cada uno. Utilidades, pues, que son previstas definitivamente para campo, promueven procesos de aprendizaje mutuos, definitivamente cuando la gente empieza a convencer, por ejemplo, en un estudio de caso, cuando ven se empieza a convencer uno, si el que está al frente está diciendo algo que le corresponde, que lo toca, el de al lado también va a decir, oiga, sí, como que sí es, ¿no? Como que sí se puede. Esta gente como que empieza a hacerlo y cuando lo llevamos a la práctica, pues se ratifica ese aprendizaje y va a quedar ya impreso, ya queda inserto dentro de la historia de la organización, o por lo menos de las personas. Se pueden abordar y solucionar problemas complejos, da para temas de un nivel más alto. Obviamente, si vamos a traer expertos y personas que tienen de pronto un bagaje mayor, inclusive que nosotros, entonces definitivamente vamos a hablar de temas un poco más complejos, teniendo en cuenta que no necesariamente el lenguaje sea más complejo, porque ahí rajamos la gente, ¿no? Una cosa súper importante y que a muchos se les olvida es es bajar el nivel de lo que se está hablando a una cuestión básica que ellos la logren entender. No necesariamente para niños, ¿no? No un lenguaje para niños, pero sí la gente, lo que nosotros sabemos que la gente nos va a entender, y de la misma forma pedirle a los oradores a qué nivel se debe hablar, que seguramente lo pueden hacer. ¿Facilitan la toma de decisiones? Definitivamente. Cuando hay convicción, se toman decisiones. Cuando hay cambios, se toman decisiones. Y desarrolla la autoestima. Esta es de las más importantes. Cuando las personas empiezan a participar, porque todos tienen la posibilidad de participar, ¿no? En el debate se puede preguntar, en el simposio se puede preguntar, en el estudio de caso, en cada una de las reuniones se puede preguntar. Entonces, cuando la gente, el orador le da una respuesta y los demás entienden, los demás asimilan la respuesta como si fuera para ellos, él va a empezar a desarrollar su autoestima. Y eso es muy importante para nuestros grupos. Eso es demasiado importante para ellos. Muchas veces como que no lo sabemos y simplemente de pronto puede estar aquí, así de fácil. Pero entonces lo más importante es interesar a la gente y hacerlos partícipes, que aprendan a meterse en el cuento, que les interese, lograr su interés. Estas serían entonces algunas utilidades. ¿Qué otras ven ustedes, compañeros? ¿Qué otra utilidad puede tener estas reuniones a partir de su experiencia y de lo que hemos visto hoy? ¿Qué falta ahí? En técnicas y dinámicas, de una vez sumemos las de ayer. ¿Qué otras utilidades pueden traer estas dos herramientas? Ya de pronto en la parte comercial, profe, a raíz de eso, pues se da como más la articulación entre la misma asociación y eso da pie a promover o a fortalecer, digamos, la parte productiva para acceder a nuevos mercados, por ejemplo, otras posibilidades de vender sus productos. Entonces fortalece el tema y el tema comercial. Sí.
Sí, señora. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser porque generalmente nos va a hablar de toda la cadena productiva, ¿no? Vamos a poder, dependiendo del tema que se traiga, pero sí puede llegar a tener utilidad en ese sentido. ¿Qué otra utilidad le ven, amigos? Profe, pues como ya tengo un conocimiento más profundo de mi equipo, de mi grupo, creo como unos lazos de confianza donde puedo llegar a encajar mejor y a poder todos expresarnos de una manera más, con la confianza, de una manera más cómoda y lograr que llegar a todas estas metas de la asociación. Entonces, digamos que mejorar los niveles de integración basados en la confianza. ¿Sí? Sí, sí, señor. Ok, listo, eso es totalmente cierto, absolutamente cierto. Así es. ¿Qué otro aporte, compañeros? ¿Qué nos faltaría ahí entre las utilidades de técnicas y dinámicas? ¿No más? Se pueden despertar de pronto otro tipo de intereses, no solo como les decía en la parte productiva, por ejemplo, otras opciones de negocio. Entonces ha pasado de que ahora, digamos, con la parte de agricultura tropical, la elaboración de algunos biopreparados, entonces mucha gente dentro de la misma asociación lo ha visto como un negocio, aparte del producto como tal, que es el plátano para los que yo manejo, y han empezado con eso. Me pasó ahorita este año con ellos. La Entonces, generación de emprendimientos, sí, nuevas ideas y generación de emprendimientos. emprendimiento. Sí, pero Ok, totalmente de acuerdo también, sí señora. Claro, las nuevas conceptos que pueden traer de afuera pueden dar ideas pueden dar vuelo a nuevas ideas y a posibles emprendimientos. De acuerdo. ¿Algún otro? Bueno. ¿Cómo se seleccionan las herramientas correctas? Sí, creo que esto ya es, de pronto lo hablamos también en las técnicas. Depende de diferentes pasos. También se los había mencionado anteriormente y es que debemos ver esto como una canasta de herramientas, y no como una metodología paso a paso, que tiene un plan súper rígido. Si hay un plan rígido, digamos, dentro de cuando ya escoge la técnica, ahí sí ya empieza a haber un paso a paso. Pero mientras tanto, nosotros debemos ver esto como una canasta, donde está todo lo que hemos hablado. En esa misma canasta también vamos a meter los métodos de extensión. Entonces, cuando nosotros lleguemos allá a campo sin llegar a enredarnos, vamos a darnos cuenta que tenemos técnicas, tenemos dinámicas, tenemos reuniones y tenemos métodos de extensión. Y más adelantico por ahí vamos a ver algo de investigación. Como he dicho, llegamos allá con una canasta enorme de posibilidades para empezar a trabajar con nuestra gente. Entonces vamos a ver qué selecciono de todo eso para empezar a trabajar con ellos. ¿De qué dependería? De cómo seleccionar esas herramientas. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la institución o del proyecto? ¿Sí? Más que todo, pues en este momento ustedes ya están en una institución, la conocen, y ahora del proyecto, ¿en qué proyecto estamos? Entonces, ¿cuál es ese enfoque? Mi enfoque es directamente en una sola línea, o es integral, o es social, o es ambiental, o me reúne varias. Entonces, de eso depende lo que yo voy a poder seleccionar. ¿En qué etapa del proceso del proyecto me encuentro? Si estoy en un diagnóstico, ¿qué reunión les debo hacer? ¿Sí? ¿Debo traer el estudio de caso o simplemente es una reunión más informativa? De pronto esto va para más adelante. ¿Cuáles son las informaciones y decisiones que ya están disponibles? Tenemos que tener en cuenta la información de entrada, ¿no? Ya hay una información, obviamente no podemos hacer una cosa que de pronto lo creo yo sin tener en cuenta lo que ya tengo a disposición y voy a traer una reunión donde ya fue un tema que se tocó. Puede pasar si nosotros somos impositivos. ¿Cuáles son los aspectos que se necesitan ser evaluados? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el grado de organización o movilización de la comunidad alrededor del proyecto? Si definitivamente la gente está enterada o no está enterada, eso puede ser el éxito de la reunión o no. Si la gente no enterada, no, sino interesada, perdón. Si la gente no está interesada, si la gente no está ahí como por cumplirle a su protocolo, pero cada uno no ve el beneficio en su proyecto de vida, pues la gente no le va a ir seguramente no le da lo mismo ir a la reunión o no. Entonces no nos vamos a matar la cabeza haciéndole esa reunión, así de sencillo. Vamos a llevar lo básico también.
Ojalá si ya nos cansamos de innovar, de intentar motivarlos, ¿sí? Si ya estamos en ese punto, pues en ese momento les llevamos algo pues a lo que ellos sabemos que van a responder. Hay un momento en que uno también como que ¿qué hago con este grupo? Nos ha pasado a todos. ¿Quiénes son los participantes y cómo se van a agrupar? Definitivamente. ¿Cuántos son? Si es una asociación joven, si es una asociación en qué nivel está, cómo se agrupan, cómo trabajan. Entonces también podemos revisar eso. Y si los participantes pueden todos leer y escribir. Sí, es importante porque a veces hay trabajos que requieren la escritura. ¿Sí? Y bueno, también la lectura para cuando hay apoyo de audiovisuales. Generalmente el que lleva audiovisuales de fondo es el panel. Es una cuestión como más de estructura y así son los lineamientos, pero pues ya también depende de nosotros y de lo que haya para hablar. Entonces, algunas de estos elementos depende seleccionar la herramienta adecuada. Errores comunes en estos talleres participativos o en estas reuniones participativas. La improvisación, ¿sí? Terrible cuando se nota que estamos improvisando, cuando nos quedamos cortos con la temática, ¿sí? La técnica debe ser seleccionada en función de un objetivo claro. No podemos llegar allá con la mitad del conocimiento, porque se nota la improvisación, o la improvisación en la parte logística, ¿sí? O la improvisación en que no le habíamos comentado a la persona que invitamos cuál era el objetivo, cuáles eran los tiempos en la organización. Entonces la improvisación se puede evidenciar en diferentes niveles. La superficialidad, cuando se recolectan pocos datos sin cruzar los métodos para profundizar y triangular las fuentes. Entonces, cuando a veces no corroboramos lo que llevamos o llevamos poca información, cuando no lo contrarrestamos contra la realidad del lugar, contra la realidad de la organización, contra la realidad de otros experimentos del mismo tipo. Entonces, tenemos que triangular, que corroborar esa información y pues recoger la mayor cantidad de datos posible, no ir con pocos datos. Premura, cuando se corre hacia las conclusiones, omitiendo profundizar aspectos pocos claros e inexplicables. Esto generalmente se da es cuando se nos acabó el tiempo y nos falta la mitad de la reunión. Entonces, esto cortémoslo así y venga, vamos a pasar a las conclusiones. Esto lo terminamos en la próxima reunión. Eso en lo posible no debe pasar y eso se controla básicamente con la realización de la agenda, ¿sí? Con que la gente conozca la agenda y con que yo mismo, que soy el que la estoy controlando, la sepa monitorear o hacer el seguimiento requerido. La exclusión es cuando se omiten ciertas personas de la comunidad. Generalmente son las personas que de pronto no sabe leer, que de pronto no opina mucho, que de pronto no tiene nosotros creemos que no es apto para la reunión, entonces la podemos ir excluyendo y eso no se debe hacer. Imposición. Cuando el facilitador se le olvida que es el facilitador, se le olvida que es el extensionista. Cuando se queda allá hablando al nivel de pronto de los oradores, se nos olvida y nos volvimos sobrados en el tema, ¿sí? Entonces hay que siempre escuchar, siempre aprender y dejar que los otros hagan lo mismo y que expresen sus ideas. Manipulación. Cuando el proceso participativo se lleva a cabo para satisfacer las necesidades de los técnicos o de ciertos líderes dentro de la organización, ¿cierto? Entonces empezamos, ¿qué nos pasa? Empezamos como a manipular esas respuestas, empezamos a manipular la dirección de la reunión, empezamos a manipular la información y pues también es un error que no se debe cometer. Como les digo, puede ser una cosa ya muy intrínseca, una línea muy delgada cuando nosotros le decimos al que nos está apoyando que la reunión tiene tal objetivo, colabórenos para que se vaya para ese lado, pero eso no debe hacerse evidente. La falta de compromiso, se crea confusión si el proceso participativo no resulta en un compromiso inicial claro con las personas. Entonces, de entrada debe haber unos objetivos planteados, debe haber unos resultados esperados y debe haber devolución de los productos a la comunidad. Entonces, una retroalimentación de lo que se logra al final. No me quedo yo solo con la información, sino lo compartimos con todos. Y finalmente, la decepción. Cuando un proceso participativo despierta expectativas de la gente
si no se le da el seguimiento esperado, se habrá otra vez extraído información sin devolver nada y la credibilidad del método mismo quedará afectada en la comunidad. Definitivamente, ¿no? Cuando vamos pidiendo información, la gente la da. Por ahí yo creo que todos hemos escuchado el término de que la comunidad está sobrediagnosticada y nos ha pasado a todos, que llegamos de pronto nuevos a algún trabajo o algún escenario y pedimos cierta información y la gente nos va a decir, pero es que eso a mí ya me lo han preguntado usted y el técnico del proceso anterior y el trabajo anterior y me sacan información y yo a cambio no veo nada. Ustedes en qué me están aportando, qué me están colaborando, qué están haciendo por nosotros. Entonces, grave la decepción porque ahí se rompe la confianza y la comunicación también se corta y se dañan los procesos que se pretenden. Entonces, compañeros, esa era la temática que se tenía para hoy. No sé si quieren hacer algún comentario de cierre, ¿qué nos faltó aquí dentro de estos errores comunes que nosotros cometemos a veces? ¿Cuál les ha pasado? ¿Ustedes cuál reconocen ahí? ¿Cuál es de fácil que podemos caer en eso muchas veces sin querer? ¿O cuál falta? ¿Qué nos pasa en esas reuniones? ¿Qué me dicen? Ya para cerrar. ¿Qué errores se pueden cometer en los talleres que no estén ahí? El no escuchar. ¿No escuchar a las personas? Hola. Sí. Ese es un poquito la imposición, ¿no? Sí, cuando nos dejamos de escuchar, no reconocer los conceptos de las personas. Sí, es cierto. Pasa seguido. Profe, no hacer como un buen cierre y conclusión del tema. A veces no se hace buen cierre si quedan inconclusos muchos temas. Y definitivamente, ese cierre toca dejar un buen tiempo y toca plantearlo muy bien en la agenda, ¿cierto? Hay que sacar conclusiones, hay que hacer síntesis, hay que proponer la siguiente reunión, hay que evaluar. Los cierres son muy importantes. Toda la razón. Sí, señora. El control de los tiempos de pronto. Sí, también pasa. Por no hacer agenda. Yo creo que muchas veces como ya somos conocedores del lugar y el tema y a dónde vamos, muchas veces a veces nosotros no lo escribimos. ¿Sí o no? Sí, ya lo llevamos en la cabeza y que creemos que con eso es suficiente, pero se nos olvida, porque nos pegamos de una cosa, nos desviamos por otro lado y se pierde el norte de las reuniones. ¿Listo? ¿Algún otro? Compañeros, ¿o se quieren ir a ver el partido? Sí, el partido. Sí, el partido es a las 9, le informo que es a las 9, le queda una hora. ¿Cuál, profe? Estoy perdida. Fa. ¿Señora? ¿Cuál ¿Quién partido? juega? Estoy perdida. A las 9 de la noche, son las 7. Colombia-Perú. Colombia-Perú. Colombia del alma. Fa. A ponerse la camiseta, por favor. Bueno, compañeros, entonces los dejo para que puedan ir a comer si no han comido, para que se alisten, se relajen y vayan y disfruten de Perú. ¿De Perú? Gracias, profesor. Gracias. Bueno, profe, chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Buenas noches para todos. Buenas noches, que estén muy bien, que descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias. Tengan buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche, gracias. Bueno. Feliz noche, profe, gracias. Tengan muy buena noche, que descansen. Hasta luego, gracias. Mañana, profe, gracias. Mañana.